Hola amigos, bienvenidos a la Bitácora una semana más. Un nuevo vídeo hoy sobre temas educativos. Vamos a hablar con el Sindicato Independiente de Profesores AMPE sobre los nuevos currículos de la ESO y de bachillerato. Espero que sea de vuestro agrado esta conversación, sea interesante y bueno, os quedéis en los próximos minutos con nosotros para ver esa conversación sobre ese tema tan interesante que al fin de cuentas es la educación. No os molesto mucho más y os dejo con la entrevista. Hasta luego. Hola amigos, como veis están con nosotros Clemente Hernández, que es el presidente de AMPE, el Sindicato Independiente de Profesores en la región de Murcia. Clemente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Buenos días. Bueno, recientemente el gobierno ha empezado ya a ir publicando los currículums de materias de tanto de la ESO como de bachillerato. Y bueno, como siempre en este país, pues todo lo que es educación genera polémica. Y ya, bueno, la ley vino de aquella manera y ahora pues los currículos no puede ser menos, ¿no, Clemente? Pues sí, polémica y además incertidumbre, desazón, desmotivación. Estamos pasando una etapa, desde luego, complicada para la educación, porque además estamos en un momento donde, a diferencia de años anteriores y con uno u otro gobierno, se ha dejado de dialogar, de negociar en las mesas donde estamos los agentes sociales, se lleva todo a sede parlamentaria. De hecho, la ley de la que emanan estos nuevos decretos de currículo se aprobó en el Congreso, se aprobó en el Senado, pero no pasó por las mesas donde estamos los representantes de los profesores, también de los padres y de los alumnos, y esto realmente nos preocupa bastante porque han cambiado las reglas del juego, se está relajando, a lo mejor se está olvidando la cultura del esfuerzo, del compromiso, del reconocimiento del valor de la educación y de la institución escolar, de los centros educativos y del trabajo de los docentes. Bueno, pues a lo que tú me estás diciendo y lo que estoy escuchando, la pregunta que te voy a decir casi me la has contestado, pero bueno, tengo que hacértela. Esto al final, eh, esto, estos currículos que nos presenta el gobierno realmente van a beneficiar, van a mejorar lo que tenemos en el sistema educativo o en todo caso va a ir a peor. Hombre, el tiempo lo va a decir, pero de luego la previsión y lo que estamos leyendo y lo que se está viendo es que por parte, o sea, en lo relativo a los currículum, también se han modificado bastante, se ha cambiado lo que era la formación de hace muy pocos años o del curso actual, y ahora mismo va a haber que cambiar. Y no se habla en ninguno de los casos de la formación del profesorado, es decir, el profesorado no va a conocer esto a no ser que se realice una autoformación de los cambios que ha habido con respecto al currículum, con la carga de las asignaturas, el cambio de rumbo, los objetivos de la educación. Y realmente esto es complicado, es decir, cada vez que hay un cambio de gobierno, y lo que es peor, dentro del mismo gobierno, cuando hay un cambio de ministro, pues estamos viendo que cada ministro quiere dejar su impronta, su huella y hacer su propia ley. La ley BER, la ley CELA, ahora va a ser la ley de alegría, pues luego la educación no va a tener mucha alegría en los próximos tiempos. No, la verdad es que no. Y además, con las perspectivas que tiene todo esto, no es como en otros países del entorno que, bueno, pues que tienen una ley no sé, para un par de generaciones y aquí siempre estamos igual. Yo siempre he dicho que tengo la sensación de que estamos todavía con la LOCSE. Lo que pasa es que cada vez que nos venden, entre comillas, la burra de que se va a dar un cambio de ley, lo que están haciendo es modificando la anterior, modificando, y al final lo que llegamos es al esqueleto de la LOCSE, que es lo que se está cambiando continuamente. Sí, realmente el espíritu de la LOCSE sigue vigente, sobre todo cuando hay un gobierno socialista, y se hacen ligeros cambios, en este caso más determinados por el gobierno de coalición que estamos teniendo. Por eso se ha
derivado a sede parlamentaria, entiendo yo, la negociación de esta ley, pero realmente es el espíritu de la LOCSE. Y como digo, llevamos ya 7 u 8 leyes educativas y son demasiadas. Los países de nuestro entorno pues tienen leyes que duran pues, con lo que debe durar una ley, al menos 15, 20 años, y luego actualizarse, pero siempre con criterios pedagógicos, nunca políticos, nunca ideológicos, confiando e incorporando a esa elaboración de una nueva ley o de los cambios necesarios para actualizarla a docentes que son los que realmente conocen el sistema educativo, las necesidades de los alumnos, la evolución de la sociedad, porque la escuela no deja de ser un reflejo de la sociedad, y los docentes de luego estamos pendientes de esos cambios, de esa evolución, para incorporarlos al sistema educativo, porque no podría ser de otra manera, si no los alumnos irían fuera del centro por un camino y dentro de los centros educativos por otro diferente. Lo que intentamos es que se aúnen, que se acerquen esos caminos también con la complicidad de las familias, que es otro de los temas que hay que ver y que hay que trabajar, sobre todo con lo que tenemos ahora por delante, con la relajación que se va a producir en los niveles de exigencia en la educación, la diferencia entre unas familias y otras en función del nivel socioeconómico, sociocultural de las familias, y todo eso va a afectar bastante a la educación. Bueno, ya de entrada, según lo que tú me estás comentando y por lo que tengo conocimiento de la ley, posiblemente corremos el riesgo de que las escuelas o los colegios al final sean centros guetos en algunos casos, porque algunos, pues bueno, pues la situación en la que se encuentren, ubicación, digamos, física en una zona, en un barrio donde haya una serie de familias en exclusión, en riesgo de exclusión social, o haya una mayor marginalidad, evidentemente esos colegios, si no se la apoyan adecuadamente, terminan siendo unos guetos. Hombre, que eso está relacionado directamente con lo que plantea la nueva ley sobre los suspensos, la repetición de cursos, no repetición, la promoción de curso y la titulación. Eso se ha relajado, de hecho se ha pasado la responsabilidad a los equipos docentes. Eso va a generar que haya más o menos presión en función del tipo de centro que tengamos y la responsabilidad de la comunidad educativa de cada uno de los centros. No es deseable que haya centros guetos, pero cuando menos esta ley sí va a suponer un etiquetado de los centros. Es decir, unos van a quedar más estigmatizados por esa etiqueta que se les ponga, pero habrá centros donde el nivel de exigencia sea menor y a lo mejor se produzcan trasvases importantes de alumnos dentro de las mismas localidades, de los mismos barrios, de las mismas ciudades, y eso va a suponer un descontrol también para la propia administración a la hora de organizar el profesorado y los centros. Porque claro, las familias que no sean capaces de entender esa importancia de la educación van a buscar también el aprobado fácil para sus hijos y los van a llevar al centro donde entienden que a lo mejor hay menos exigencia a la hora de superar, de promocionar de curso, de obtener un título de eso, que por cierto ni siquiera va a tener una nota media, algo impensable, porque además ahora mismo la nota media de la educación secundaria, el título de eso, se necesita para acceder a otro tipo de enseñanzas, por ejemplo, la formación profesional de grado medio, y para eso no sabemos ahora tampoco qué criterios se van a plantear. Y como digo, esto va a suponer que si ahora mismo lo que tenemos en España son 17 sistemas educativos, que cada comunidad autónoma lo hace a su manera, no hay una vertebración, un nexo de unión serio, una coordinación por parte del Ministerio, pues ahora cada centro pues va a tener su propia forma de ser, su propia forma de trabajar, de funcionar. Nosotros, de luego, desde AMPE confiamos en el compromiso y la responsabilidad del profesorado para sacar adelante la formación de los alumnos con todas las garantías, pero ahí vamos a depender cada vez más de la complicidad de las familias y sobre todo el respaldo de la administración, porque si ahora tenemos recursos sobre el tema de las notas de los niños y tal, pues a partir de ahora puede haber mucho más, y si no recursos, sí más presión. Y eso va a llevar, pues, como estábamos diciendo, al etiquetado de centros y a centrarnos más en temas ajenos a los criterios pedagógicos y a la formación de los alumnos, que en lo que realmente debemos centrarnos en el propio alumno, que es el objeto, el objetivo
de la educación, que cuando llegue a un mercado de trabajo salga formado, salga cualificado con los conocimientos, los recursos necesarios para poder enfrentar ese mercado de trabajo. Oye, además, por lo que tú dices y con estos nuevos cambios, ya de por sí en el sistema, ahora mismo, a fecha de hoy, pues a principios de curso muchas veces hay problemas con las familias porque eligen un centro, porque ese centro no se les da otro centro, y ya de por sí ya hay, digamos, un poco de malestar en algunas familias porque no consiguen el centro de Aigueres y ahora, en las condiciones que estamos, va a Ujú. haber más movimiento, pues eso va a hacer, vamos, va a ser un enfrentamiento continuo administración, familia, centro. Sí, eso es cierto, es decir, la pelea por la plaza pues va a ser mucho mayor en función de, como digo, los intereses de la familia, porque también entiendo y también espero que sea mayoritario la familia, que sean responsables y que se preocupen porque sus hijos promocionen realmente, que no suspendan, que no repitan. Y lo que pasa es que eso también nos va a llevar a la eliminación, a lo mejor, o no a la eliminación, pero sí al deterioro de la escuela pública como elemento de compensación de desigualdades, como ascensor social para los alumnos, para que cualquier alumno, sea en sus condiciones o sus recursos económicos, pueda tener acceso a la misma formación que el resto. A partir de ahora, pues aquellas familias que tengan más recursos, pues podrán compensar fuera del sistema educativo, con profesorado particular, con academias, pues esos déficits. Entonces los alumnos sí tendrán esa compensación. Quien no tenga esa posibilidad, que son muchísimas familias en Murcia, pues evidentemente van a salir más perjudicados y les vamos a ir colocando en la mochila cada vez que pasen de curso pues 3, 4, 5, 6 suspensos que de luego les va a hacer muy difícil superar y recuperar para estar en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Sí, aquí se pretende, o al menos se nos vende la burra, se pretende de que reducir el fracaso escolar, reducir el abandono escolar, pero yo creo que con lo que se está haciendo, todo lo contrario, la eliminación de los exámenes de recuperación y el tema de la repetición de curso, que sí es verdad, es cierto que hay un amplio debate entre los que apoyan el no repetir porque beneficia al alumno en el sentido de que no deja el grupo o que en un momento dado en ciertos niveles como la primaria puede ir adquiriendo competencias más adelante, vale, de acuerdo, pero en otros ámbitos, por ejemplo, pues en la secundaria, eso ya no es de recibo, ya porque estamos a unos niveles mucho más Claro. complejos, ¿no? No, y que realmente este tipo de medidas son medidas no costosas, es decir, no cuestan dinero. Promocionar al alumno gratuitamente no cuesta nada. Realmente lo que sí sería importante es anticiparse a ese fracaso escolar, anticiparse a esa repetición de curso. ¿Cómo? Evidentemente invirtiendo en educación, es decir, reduciendo las ratios, incrementando el número de profesores, mejorando los medios, las tecnologías digitales que sean necesarias en cada uno de los centros, evaluando, pero para tomar medidas, no para hacer ranking de centros y etiquetarlos y decir aquí suspenden muchos, aquí suspenden pocos. Realmente la repetición es cierto que cuesta dinero cuando se unen a los alumnos de un grupo los repetidores, entonces hay que doblarlo y suponen más profesores, pues vamos a tomar medidas anticipadas para que eso no sea necesario y para que se pueda trabajar con los alumnos de manera que no fracasen, que no repitan y que no abandonen el sistema educativo. Al final no se está corriendo el riesgo de que este gobierno con esta legislación estén haciendo el efecto contrario. Ellos hablan de que quieren universalizar la educación pública, que la quieren hacer accesible a todo el mundo, pero si vamos a etiquetar los centros, al final lo que estamos haciendo es todo lo contrario, ¿no? Es buscar, por un lado, la excedencia en las clases y, por otro lado, tirar un poco a la basura el que no del nivel, con lo cual esto no beneficia al sistema educativo. Pues sí, porque como decía, el niño va a tener esa mochila que cuanto menos el nivel da, pues más peso va a tener y evidentemente se está perjudicando a los alumnos. Lo que no acaba de entender el gobierno o la sociedad incluso también es que el hecho de que un docente diga que un alumno tiene que repetir o no
eso simplemente es un indicador que pretende beneficiar al alumno. O sea, hacerle saber las carencias, que no ha alcanzado las competencias, que no ha alcanzado los objetivos curriculares necesarios. Por eso se pone la nota. Y ahora con esta nueva educación secundaria, pues ya no vamos a tener notas numéricas. Eso realmente no indica realmente la situación concreta y objetiva del alumno, y puede llevarlo también a incrementar ese nivel de relajación. Hay padres, hay familias que cuando desaparecieron el famoso progresa adecuadamente o necesita mejorar, que exigieron esa nota numérica porque se querían saber realmente cuál era la situación del alumno. Y parece que lo que se quiere es maquillar cifras, maquillar resultados, que el alumno pues no se vea traumatizado, pero realmente debemos entender la evaluación simplemente como una toma de temperatura, por entenderlo así, educativa, para saber si el alumno progresa bien o no progresa bien, pero con datos concretos con respecto a su grupo de alumnos y a los objetivos que se deben alcanzar. No es otra cosa. Entonces, cuando los resultados no son buenos, la solución no es esconderla, la solución no es maquillarla, la solución es intervenir, anticiparse y mejorar la situación del centro, la situación del profesorado, para que el alumno obtenga la formación que necesita, para que sea realmente el beneficiado, que es lo que todos los docentes queremos, y muchísimas familias desde luego que también. Y el gobierno tiene que actuar, tiene que intervenir, sobre todo para respaldar la labor docente y para evitar la inseguridad jurídica que puede generar este nuevo sistema, este nuevo decreto de secundaria y el de bachillerato que también se ha publicado. Pues eso, para tener alumnos que realmente sean trabajadores de futuro, trabajadores con garantías, con formación, con cualificación, con recursos, es decir, que puedan trabajar y que puedan ayudar a este país a recuperarnos de las crisis que estamos pasando. La primera, la económica de 2008, luego la pandemia, ahora la guerra, la invasión de Ucrania, y todo eso está repercutiendo y vamos a necesitar mucho trabajo y mucha formación para salir adelante. Y realmente con este tipo de leyes que cambian cada poco tiempo, como digo, incluso dentro de un mismo gobierno cuando cambia de ministro, no ayuda en modo alguno a que se pueda conseguir. En cierto modo, lo que se está haciendo es una falta de autocrítica a la hora de ver cómo funciona el sistema, porque evidentemente, como bien dices, lo que hay que buscar son dónde están los problemas, cuáles son las causas e intentar solucionar. Y yo creo que aquí lo que se está haciendo es todo lo contrario, como bien dices, es un poco levantar la alfombra y barrer hacia adentro. Pues sí, realmente faltaba concienciación sobre lo que es o lo que queremos que sea la educación en nuestro país. Conocemos el informe de PISA, donde hay países que increíblemente han estado en los primeros puestos, y nos preguntamos por qué. El por qué es por la inversión y por el reconocimiento del profesorado. Finlandia era el estereotipo, pero también países asiáticos que tomaron la decisión, pero hace ya años, porque la educación no tiene unos resultados a corto plazo, son a medio, a largo plazo, y entonces hay que tomarla con tiempo. Entonces, los países que han invertido en educación han obtenido los resultados de estar arriba en ese tipo de informes, que son cuestionables también, se puede discutir sobre ellos, pero que realmente hacen que el profesor trabaje motivado, trabaje con interés. En Finlandia, por ejemplo, el ser profesor, el ser maestro, socialmente está mejor considerado que ser médico. Eso en España no sucede. Entonces, necesitamos ese reconocimiento, además de retributivo, que también tienen muchos mejores sueldos en esos países nórdicos que en España, ese reconocimiento social, que implica también un respaldo político y también esa autonomía en la educación. Es necesario que la política y los políticos se vayan apartando de la educación, pero dotándola de los recursos necesarios, confiando en el profesorado, en la libertad de cátedra, que participen también cuando haya que actualizar las leyes educativas, y sobre todo dotando de todos los recursos necesarios a la educación, porque todo lo que se invierte en educación no es para el profesorado, es para la sociedad. Se está devolviendo a la sociedad para que luego también aquellos que salen del sistema educativo sean capaces de devolver al país
pues esa formación que han obtenido, que en España es absolutamente gratuita y que realmente lo que hace es intentar cualificarlos para el futuro. Bueno, yo quisiera meterme en harina con el tema de, bueno, algunas modificaciones. A mí me surge la duda, ¿realmente el sistema educativo español no es igualitario? ¿No ejerce la educación por igual? Porque meter aquí ahora que educación en igualdad, no entiendo. Es que no se trabaja por igual a la hora de dar las clases a los chicos, a las chicas, tanto por parte del profesorado. No sé, ¿en qué sentido esto va de la igualdad? No, eso es importante que se hable porque realmente no es un problema de la educación. La educación en España tiene unos problemas mucho más importantes que eso. ¿Por qué? No porque no haya igualdad en absoluto. Es decir, es que en España los docentes desde hace muchísimos años trabajamos y además de manera transversal, no como un objetivo concreto, la igualdad entre los alumnos y las alumnas, evidentemente. De hecho, en el sistema educativo hay muchas más profesoras que profesores, maestras que maestros, no solamente en los centros, sino en los equipos directivos, directoras, jefas de estudio, secretarias, y ese problema no se da en los centros. Los centros no hay problema de machismo desde el trabajo que se hace por parte del profesorado, evidentemente, y la prueba es que no tenemos denuncias que nos lleguen al sindicato de maestras que se vean minusvaloradas o atacadas o de ningún tipo. Y entre los alumnos, evidentemente, algunos hay, pero por lo que decía antes, que la escuela es un reflejo de la sociedad, y si los alumnos ven en sus familias, en su entorno, actitudes machistas, no igualitarias, evidentemente pues algo les queda y lo llevan al centro, y en el centro el profesor, el docente es el que trabaja para que eso no exista, pero plantearlo como un objetivo prioritario en la ley, pues evidentemente, pero lo han hecho sobre el papel y con eso, pero ahora van a formar al profesorado para hacer eso y para adoctrinar a los alumnos en esos temas, olvidando temas importantes en la formación, en los diseños curriculares de las asignaturas, en la carga lectiva que tiene cada asignatura. Eso es lo que importa. Pero el tema de la igualdad no es importante ahora porque ha sido importante siempre, es lo que quiero destacar. No es que no se le dé importancia en absoluto, sino que esos temas no caben en nuestros colegios, en nuestros institutos. Y si hay algún caso, se aborda de manera inmediata. Trabajamos mucho el tema del acoso escolar, del ciberbullying que también se hace con las nuevas tecnologías, el acoso a los docentes que también se da, y desde AMPE tenemos el servicio del defensor del profesor para atender y asesorar y apoyar, respaldar a los profesores que tengan un problema de este tipo. Pero es lo que te decía, este servicio no nos llega denuncias relacionadas con la igualdad entre los hombres y las mujeres, porque eso es algo que en lo que se está educando a los alumnos de manera transversal en todas las asignaturas, sea matemáticas, educación física, dibujo, literatura, inglés o cualquiera otra. Y bueno, el tema de la perspectiva feminista, de las asignaturas en plan una perspectiva feminista, perspectiva de género, eh, ¿qué razón de ser tiene, por ejemplo, en matemáticas, de esa visión tan, no sé, tan naif? Porque a fin de cuentas, matemáticas son matemáticas y no son más historias. ¿Por qué Mm. esa visión? ¿O es que tenemos que implicar o adoctrinar, entre comillas, ya desde la escuela? No, no, sí, realmente a eso me refería cuando hablaba de la formación del profesorado para estos nuevos currículum. No sabemos qué quiere el legislador. Evidentemente, si hay objetivos hay que cumplirlos, pero también hay que respetar la libertad de cátedra del profesorado, la autonomía de organización de los centros, el trabajo de los claustros de profesores. Pero evidentemente, es decir, tenemos que no, lo estamos haciendo desde toda la vida, respetar la igualdad entre los alumnos y las alumnas, pero tampoco es necesario llegar a situaciones extrañas, ridículas, a veces incluso kafkianas, porque pueden haber casos en que, yo qué sé, las familias entren también a
al aula educativa a plantear algo, o charlas o lo que sea, pero evidentemente eso no es lo que queremos, no es lo que pretende el docente. El docente quiere formar y educar al alumno y que no haya elementos que interfieran la labor educativa. Como digo, la igualdad está garantizada en la educación, no con esta ley, evidentemente, porque lo ponga, sino con todas, pero por el propio profesorado. Porque decíamos al principio que hemos tenido muchas leyes educativas y la educación en España sigue saliendo adelante, pero gracias al trabajo del profesorado, de los profesores y de las profesoras, que estamos trabajando sin ningún tipo de problema, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, desde hace ya muchísimos años. Oye, la asignatura de filosofía, que bueno, siempre ha sido yo creo que ha sido un pilar importante en la educación y bueno, es un sitio donde se ha enseñado sobre todo a saber pensar, a saber dialogar, a saber compensar, a escuchar a los demás y argumentar cada uno sus ideas. Eh, ¿Desaparece o ya es llevada a la mínima expresión? ¿En qué condiciones queda la filosofía? Decía antes que la educación es reflejo de la sociedad, también es reflejo del Parlamento. Quizás si hubiese más filosofía en la educación, en el Parlamento se discutiría de otra manera y se alcanzarían leyes más razonables, porque se sabría a lo mejor pensar de otra manera y de otras perspectivas y se sería capaz de discutir, dialogar, llegar a acuerdos, acercar posiciones, acercar posturas. Y eso, como digo, se ve en el Parlamento y se ve en la educación. Realmente la filosofía ya estaba mal con la ley anterior, porque en la secundaria estaba como optativa entre 10, 12, 13 asignaturas. Entonces, no era fácil. Cuando hay optativas más atractivas, mejor relacionadas con nuevas tecnologías, otras cosas, decir, oye, voy a estudiar filosofía. Y había alumnos que lo elegían. Ahora ya en secundaria ha desaparecido. Sí es cierto que se mantiene en el bachillerato, entonces los profesores de filosofía siguen estando en los centros, pero ¿por qué solamente en 2 cursos de bachillerato al final de todo el proceso educativo de que empieza el alumno cuando es pequeñito y está en la escuela? Es decir, antes es importante que ese alumno escuche hablar de filosofía, sepa debatir. Hay muchos centros que tienen su club de debate, que luego continúa en la universidad, que sepan dialogar, que sean capaces de enfrentarse a una oposición contraria y llegar a acuerdos y acercar posturas. Y como digo, la verdad es que estamos viviendo una época política que se está acercando a la mediocridad, y esa mediocridad en parte viene posiblemente por la falta de tener una asignatura en la secundaria, en la educación secundaria, que permita pensar y hablar con el que tenemos enfrente, el que tenemos al lado, llegar a acuerdos, y eso es importante. O sea, tanto la historia de la filosofía, saber cómo se pensaba hace ya muchísimos siglos, como la filosofía contemporánea, y eso es algo necesario, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba filosofía, era de las asignaturas que más me gustaban, y es lamentable que haya llegado a esta situación donde el alumno, aunque también te digo una cosa, a los profesores, porque hablamos con todos y los tenemos cerca, también intentan no impartir asignatura de filosofía, sino de manera transversal en sus clases, pues eso, fomentar el diálogo, la crítica constructiva, el respeto, valores importantes que a lo largo de la filosofía hemos ido viendo cuando se estudiaba esa asignatura con naturalidad y sin ningún tipo de problema, y de luego lo que queremos es que los alumnos sean capaces de pensar. Bien, pues bueno, lo único que me queda preguntarte ya, y además creo que es redundar un poco en todo lo que hemos hablado, pero bueno, creo que para terminar es necesario, perdón, es ¿cómo veis una nueva ley educativa, pero que realmente se llegue a consensos, donde realmente se siente el político, el padre, el profesor,
en la mesa y se mire realmente por el bien del alumno y que podamos conseguir una ley que, bueno, que perdure por lo menos un par de generaciones, porque es que ya no son ni 4 ni 5 años, sino que sea un par de generaciones donde realmente Mm. se funcione. Lo hemos complicado, tanto la ley educativa como los pactos por la educación. Aquí en Murcia hemos tenido pactos muy importantes. En el año 2005 se alcanzó un pacto fundamental donde se dio un impulso importante tanto a los centros como para el profesorado, los equipos directivos, los recursos para los centros. Es decir, la administración ponía a disposición de la educación, invertía en educación, era importante. El pacto nacional, que sería que nos llevase a una nueva ley educativa, desgraciadamente lo veo cada vez más difícil por esa falta de diálogo y de consenso entre los partidos políticos y porque no confían en los agentes educativos. Y todo lo que se discuta en el Parlamento va a ser muy difícil e imposible, porque no vamos a meter ahí en todo el espectro político en un mismo saco y lo que salga después de remover eso va a ser complicado. Solo seríamos capaces de llegar a un pacto si los políticos dijesen ustedes, los técnicos, los que saben, los que conocen, los que están cerca de los usuarios, participen de esta nueva ley educativa, envíen las propuestas, vamos a sentarnos, vamos a discutir, vamos a dialogar. Hasta que no se haga eso, los partidos políticos, considerando, como digo, el abanico tan importante que hay ahora mismo, la importancia también de los partidos nacionalistas que tienen sus propios intereses, el mismo currículum de esta ley, es decir, dan más capacidad a las comunidades con lengua vernácula que las que no la tienen. Es necesario vertebrar el país en el ámbito educativo y no es fácil. De luego, desde AMPE siempre lo hemos pedido y lo vamos a seguir pidiendo, pero esa conciencia política hacia la educación cada vez la vemos más alejada del pacto que entendemos necesario. Esto vamos a seguir luchando por alcanzarlo, pero en un tiempo corto lo vemos complicado. Vamos a esperar a las siguientes elecciones a ver lo que tenemos y a ver si somos capaces de convencer a los políticos de que en lugar de pensar en las próximas elecciones, pues piensen en las próximas generaciones de alumnos que son los que nos tienen que importar. Bueno, Clemente, lo vamos a dejar aquí, pero ya te pido por favor que vayas buscando fechas en la agenda para otra vez que nos reunemos, hablemos de una cosa muy importante que es la formación profesional. Creo que, digamos que es un poco la abandonada, la desprestigiada de la educación en este país. Y yo creo que es un elemento muy importante. Y si te parece, dedicaremos más adelante, cuando vosotros podáis, un capítulo a la formación profesional, que creo que es importante hablar de ella y de cómo está. Te lo agradezco porque sigue siendo la cenicienta de la educación, del sistema educativo. Se acaba de aprobar la nueva ley de formación profesional que tiene en la letra, pues sí, suena bien. Parece que tiene intención, pero evidentemente estamos viendo que en la puesta en práctica, si no hay recursos, si no hay inversión y no lo va a haber, va a ser complicado. Y la formación profesional fundamental. Hay muchos alumnos que la rechazan porque creen que no es buena. Es todo lo contrario. La mayor parte del mercado de trabajo se nutre de la formación profesional, de aquellos que salen con la formación y la cualificación de los módulos de formación profesional e incluso hay algunos que optan por la universidad y luego para terminar su formación vuelven a los ciclos superiores de formación profesional, porque es donde realmente se aprende de manera práctica para luego saltar al mercado de trabajo, tener un trabajo y tener posibilidades. Y como digo, de la universidad salen muchos que luego ya no saben qué hacer, que no tienen opciones de trabajo y vuelven también a la formación profesional. Pero para que funcione realmente hay que hablar mucho de ella, hay que hablar con los profesores que están en formación profesional, ver qué necesidades tiene y hay que hablar también con las empresas y unir
las empresas con el sistema educativo para que los alumnos tengan toda la formación que necesitan. Pero sí, es un tema que requiere un tiempo especial y específico para hablar de él y estoy dispuesto cuando tú quieras a abordarlo y a trabajar con él. Muy bien, pues lo dejamos ahí. Tenemos a los visitantes de la bitácora como testigos de este acuerdo y nada, darte las gracias por haber estado con nosotros, por haber hecho un hueco en la agenda, que sé que la tienes bastante ocupada y bueno, agradecerte eso. Y solamente me queda despedirnos de las personas que nos visiten para decirles que lo antes posible otro vídeo la semana que viene. Cuídense y sean felices.